Ezequiel 33:15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dentro de la regeneración de una persona, de un hombre, cuando se vuelve a Dios, está la restitución, está el arrepentimiento, ¿sí? Está la confesión de sus pecados, ¿sí? Está el hacer justicia, ¿sí? Pero también está la restitución. Muchas veces se olvida esto. Hay iglesias donde no lo enseñan, pastores que no lo predican, y obviamente la persona que se convierte a Dios sigue a veces con una carga en su mente, y a veces peor todavía, ya ha quitado esa carga por autoterapias, sigue deshonrando a Dios ante todos aquellos que lo conocen y que conocieron su vida pasada. Por eso es importante que lo entendamos. Toda persona que quiere ahora caminar el camino de Cristo, que se vuelve de sus malos caminos, es necesario que restituya donde debe restituir. Y de hecho dice desde el versículo 14: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. La restitución entra dentro de esa regeneración del ser humano para volverse un cristiano. Ha habido distintos casos. Te platico de dos. Un matrimonio llegó a la congregación y estuvieron algunos días asistiendo. La señora me pidió 1,000 pesos. Después, por alguna razón, ya no quisieron regresar. Después me enteré que ya se congregaba en otra congregación. Y decía la persona que me lo dijo, dice que está conociendo de Dios, que ahí se está aprendiendo mucho, que está creciendo mucho, que está siendo muy bendecida por Dios. ¿Y sabes lo que yo me vino a la mente? ¿Y mis 1,000 pesos? Bueno, pues hasta la fecha nunca se volvió a parar acá, ni me ha buscado, nunca me ha pagado mis 1,000 pesos. ¿Qué puedo pensar yo? ¿Que realmente se convirtió? ¿Que realmente Cristo está en su corazón? Pues no. Te platico otro caso, digo, entre muchos que ha sucedido. Un varón también que llega a la congregación, lo vimos que era varón de Dios, era muy elocuente. Y una ocasión, precisamente por estos días, quería hacer algún negocio, necesitaba dinero, entonces quería pedir un préstamo, un crédito, y me dijo que si yo era su aval. Entonces, pues yo le decía que, bueno, realmente no lo acostumbrábamos a hacer avales de las personas. Pero en ese tiempo, como ya había recibido mi aguinaldo, entonces le dije, mira, si quieres yo te presto. Tenía de mi aguinaldo, y entonces le presté 5,000 pesos. Digo, para que no te endrogues allá y te estés pagando el rédito. Digo, mejor yo te los presto, pues ahí me los pagas. Así pasó, se los presté. Después hubo serias disconformidades y se fue de la congregación. Me pagó 2,000 pesos, pero 3,000 ya no. Se fue lejos y ya nunca volvió a regresar. Lo último que supe es de que se congregaba, estaba en una congregación predicando, hasta tenía un programa de radio por internet, y Dios lo estaba bendiciendo mucho. Y la pregunta obligada otra vez, ¿y mis 3,000 pesos? Sí lo entendemos. ¿Podríamos creerle a una persona que te dañó, que te robó, que te insultó, que te hirió, y después lo ves predicando bien contento, diciendo que Cristo está en su corazón? ¿Le podrás creer a esa persona que te dañó, que ya tiene a Cristo en su corazón? Cualquier persona le podrá creer a esa persona que dice, que habla de Dios, que carga su Biblia, que se congrega, que ama a Dios con todo su corazón. ¿Le podrás creer si es que no ha ido a restituir donde ha dañado? No, no se le puede creer. Sí, sí lo estamos entendiendo. Y no dudo que a lo mejor Dios haga la obra en el corazón de las personas. Sí, a veces una responsabilidad compartida. Sí, hay veces es porque no tienen la instrucción adecuada
Y los pastores nunca le dicen, ve y pide perdón, ve y regresa lo robado, ve y arregla cuentas allá. Porque si no, no puedes tú estar agradando a Dios. Incluso, tal vez pudiera haber pastores que les digan, no te preocupes, tú y Dios nada más, que nadie se entere. Tú y Dios nada más. ¿Ya te arrepentiste? Sí, ya estoy arrepentido. Ok, nada más tú y Dios. No tienes por qué dar a conocer tu vida al mundo. Tal vez haya pastores que dicen así, entonces la persona se queda. Es una responsabilidad compartida. ¿Sí? Y el daño que hizo, y a todos los que dañó, y a todos los que insultó, y a todos los que les golpeó y les ofendió y les robó, ¿y esos qué? ¿Ya se la van a creer? Pues imagínate, ¿crees que una persona que le robaron, que le insultaron, que le hicieron daño, y luego lo ve ahora ya congregándose, predicando, hasta predicando tal vez, hablando mucho de Dios, ¿crees que diga, qué bien, qué bueno que ya conoció a Dios? ¿Crees que diga eso? No, va a decir, es un hipócrita. Nunca ha venido a pedirme perdón, ¿sí? Yo sé que es esto y es esto. Sí, ahora ya se las da de muy santurrón. Conmigo nunca ha hablado. Ya se entiende cuán importante es la restitución. Por eso dice acá otra vez en Ezequiel. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. O sea, Dios hablando al impío, ya sea a través de una persona, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de la misma conciencia, por su gestión. Dios hablando a la persona, morirás impío. Si él se convirtiere de su pecado, o sea, deja su camino de pecado y se vuelve a Cristo, e hiciere según el derecho y la justicia, deja el pecado, deja el camino de impiedad y ahora hace lo que es justo. Dice, si el impío es el que no ama a Dios, el que no ama las cosas de Dios, el que no tiene piedad y amor. Si el impío restituyere la prenda, se quedó con algo, pero va y la regresa. Devolviere lo que hubiere robado, robó, pero va y lo devuelve. Y caminar en los estatutos de la vida, en la ley de Dios, no haciendo iniquidad, ya no volviéndose otra vez al pecado. Entonces dice alcanzará vida eterna. Vivirá y no morirá. Vivirá ciertamente y no morirá. ¿Qué dice? Alcanzará vida eterna. Alcanzará vida eterna. Ese alcanzará vida eterna. Es distinto cuando una persona no tiene oportunidad de restituir. Dios lo perdona, y si Dios lo perdona, ¿quién lo condenará? ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo claro es con el ladrón que muere a un lado de Jesús. Estaba crucificado. Era un ladrón, un malhechor. De seguro había robado, había insultado, quién sabe qué había hecho. Y de repente allí reconoce que él es un pecador que se merece la muerte, pero el que estaba al lado de él, no, sino que él era justo. Él reconoce ahí a Jesús, se arrepiente de sus pecados y reprende al otro que estaba insultando a Jesús. Ni aún tú en la misma condenación tienes temor de Dios. Mira, tú y yo estamos acá porque nos lo merecemos, ¿cierto o no? Pero mira, Él es justo y Él está pagando por nuestros pecados. Señor, se voltea a Él, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió. ¿Qué le dijo Jesús? Volteó, le dijo, ciertamente, este pecador impío se arrepintió. Está reconociéndome a mí, pidiéndome perdón y diciendo que yo lo considere para mi reino. ¿Qué le dijo? Yo te digo también que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios lo salvó, lo perdonó y ahorita de estar con Él, descansando con Cristo. ¿Tuvo la necesidad de restituir? No. Sí, también quiero aclarar. Si una persona no tiene oportunidad de restituir, Dios no le va a pedir cuentas. Dios lo que quiere es que la persona se haya arrepentido de todos sus pecados. ¿Sí se entiende? Pero si una persona, teniendo la oportunidad de restituir, no lo hace, está en rebeldía. Y esa persona no va a alcanzar misericordia, no va a alcanzar vida eterna. ¿Sí lo entendemos? ¿Cuándo se tiene la oportunidad de restituir? Cuando sigues viviendo. Pues sí, ese malhechor murió en la cruz. Se murió. Tal vez hasta murió antes que el mismo Señor Jesucristo. O tal vez después, pero el caso es que murió. Ya, no tuvo oportunidad. Estaba colgado, estaba crucificado. Te aseguro que si Jesús lo hubiera bajado, lo hubiera sanado, él corriendo va y pide perdón, regresa lo robado. Pero ella no tuvo oportunidad.
La justicia reclama, es necesario que vayas a restituir tú que dañaste, es necesario tú que robaste que vayas a devolver lo robado, es necesario que tú que hiciste maldades allá que vayas y declares que ahora ya estás conociendo de Cristo. ¿Sí me explico? Es necesario la restitución. Y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Allí está la promesa. Con todo esto, ¿qué es restituir? Hay dos acepciones, al menos. Uno, devolver una cosa a quien la tenía antes. Otra vez, ¿qué es restituir? Uno, devolver una cosa a quien la tenía antes, que es un sinónimo de retornar. Por eso se dice, restituyó el dinero robado. Dos, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Otra vez, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Esto es restitución también. Por eso se puede decir, restituyeron la decoración original de esa casa. ¿Ya se entiende? Es volver a poner en el estado que tenía antes esa casa. Entonces esto es sinónimo de reparar el daño. Esto es restituir. Cuando la Escritura habla de que el impío le es necesario restituir para alcanzar vida eterna, quiere decir eso. ¿Robaste algo? Devuélvelo. ¿Dañaste algo? Repáralo. ¿Ofendiste a alguien? Ve y pídele perdón. Eso es restituir. Eso es restituir. Y yo estoy aquí explicando para que tú pongas atención. Si tú ya pediste perdón a los que dañaste, estás buscando a Cristo, qué bueno que estás buscando a Cristo. Ya pediste perdón a los que dañaste. Ya fuiste y revocaste tus faltas. Ya fuiste y devolviste lo robado. Ya fuiste y pagaste tus deudas. Te pusiste a cuenta con aquellos que dañaste, que ofendiste, que les debes. Qué bueno. Pero si no, es necesario que hagas una lista y que vayas y que te pongas a cuenta con aquellos. Sí. No digas, no te engañes diciendo no, yo y Dios nada más. Ay, ¿por qué le tengo que decir a ese? ¿Y por qué tengo que darle cuentas a ese? Yo y Dios nada más. No, no digas eso. Ok, si estuvieras en la cruz muriéndote y no tuvieras oportunidad, amén, entonces sí valen tus palabras. Yo y Dios nada más. El malhechor, él y Jesús. Nada más él y Jesús. No tenían por qué enterarse los soldados romanos. Pero si tú andas vivo todavía, aquí, caminando, andas en la calle, te vas al mercado, andas en la calle y te ven los que dañaste, tú no puedes seguir así. Tú tienes que ir a restituir. Tú tienes que ir y hablar y a pedir perdón. Y se burlan, que se burlen. Preferible que se burlen aquí, no que se burlen los ángeles en el cielo y digan, ese quiso caminar el camino de Cristo y por su orgullo no fue y pidió perdón, por su orgullo. Con todo y tu orgullo te vas a ir al infierno si no pides perdón. La restitución era parte de la ley mosaica y lo vemos en Levítico 6 del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esto es la ley de la restitución. Y vamos a ir por detalle, paso a paso. Habló Jehová a Moisés otra vez en el 1, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, de todos los pecados que hay, es en cuanto al robo, al quedarse con algo, dice, y negare a su prójimo lo encomendado. Su prójimo le encargó algo, le dejó algo, y luego cuando llegó y le pidió, no, pues sí, ahí lo dejaste, pero no me lo encargaste,
No, pues no sé. Y negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. ¿Se lo dejaron? Sí, pues aquí lo agarré, pero ¿qué crees? Que lo puse aquí en lo que fui a ver a mis chivos y regresé y ya no estaba. Ya se entiende. O bien calumniare a su prójimo, entendiendo como calumnia, acusación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Es que él me lo robó, me dijeron que él lo agarró, entonces ahora que me pague. Ya se entiende. Y no es cierto, es una calumnia. Si yo estoy pidiendo a tal persona que me dé lo que yo perdí, y si no es cierto, entonces como si lo estuviera robando. Es una forma de robar, nada más que es una forma legal de robar. Si un policía de tránsito te pone la ley de tránsito y te la barajea y te dice que tu carro se merece el corralón y te lo quiere quitar, y no es cierto, pues está calumniando, está robando, es un robo, ¿verdad? No importa aunque sea en aras de la ley, es un robo. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. ¿Y esto es qué? Pues que va pasando, se encontró al borreguito, lo agarró y luego por ahí va el dueño del borrego. Oye, ¿no viste un borreguito? No, verdad de Dios que no. ¿Sí? Porque dice adelante, fíjate. Y jurare en falso. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso. ¿Ok? Entonces ahí agarró el borreguito, lo metió, lo guardó ahí. Llega el dueño del borreguito. Oye, vecino, ¿no viste mi borreguito que se perdió? No, de veras, manito, que no. Verdad de Dios que no lo vi. Sí, ahí está. Jurando en falso, negando. Encontrando lo perdido y negando que lo encontró. Es un robo. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá. ¿Qué significa esto? Pues ya pecó. Pero una cosa es que peque y otra cosa es de que lo cachen, o sea, que lo descubran. Dice, lo descubren. Ya saben que se quedó con lo encargado, que metió mano a la cosa de su prójimo, que calumnió, que tomó lo ajeno, que se encontró lo que había perdido el vecino y no lo devolvió. Y ya descubrieron que él es el responsable. ¿Qué tiene que hacer? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Y otra vez, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Observen, aquí cuáles son los pasos, cuáles son los escalones. Primero, obviamente, el pecado, el robo, el agarrarse, lo ajeno, el calumniar, el dañar. Luego, pues es descubierta la persona, le es imputada la culpa. Después, la restitución. Pero no solamente la restitución es devolver por entero el objeto, el animal, el daño, restituir el daño por entero, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que aquí también nos llama la atención que dice, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. ¿Qué podemos entender? ¿Qué es expiación primero? Es perdón o liberación. Para que tú seas justificado de tu culpa, de tu pecado, de tu robo, de tu daño que hiciste, si quieres ser perdonado, entonces, aparte de que debes devolver lo robado, ahora debes pagarle al dañado el 20%. Es la quinta parte. El 20%. ¿Cuánto valía el borreguito? Valía 500 pesos. El borrego, que te lo quedaste y luego lo mataste y se lo comieron en barbacoa. Ya te descubrimos, pero el borrego ya no está. Entonces valía 500 pesos. Pues ahora se los pagas, los 500 pesos. Ya estoy libre, ya le pagué. Ah, no, todavía no. Porque le dañaste. Ese borrego él lo quería para semental. O ese borrego ni era de él, era de su hermana que se lo encargó. Y ahora, ¿qué cuentas le va a dar? Es más, era un regalo. Desde chiquito lo alimentó, hasta con leche lo alimentó. Imagínate qué daño. No, pero ya le pagué lo que valía. Sí, pero es que el daño es más allá. Valía 500 pesos, pero aparte hay un daño sentimental. ¿Eso cómo lo reparas? No hay forma de repararlo. Mínimo, dale todavía la quinta parte de lo que valía el borrego. Otros 100 pesos más. Los 500 pesos que valía el borrego y 100 pesos más por el daño que hiciste. Eso es la restitución. La ley de la restitución. La ley de la restitución. Alguien dirá, ay hermano, pero ya no estamos en tiempo de la ley.
¿Ok? Y no la vamos a aplicar tal cual aquí la ley. Pero aquí vemos el espíritu que está exigiendo a aquellas personas que dañaron que vayan y que reparen el daño. Es que estoy arrepentido. ¿Sí? ¿Y el daño que hiciste? ¿De veras que ya no vuelvo a robar borregos? Sí. ¿Y el daño que hiciste? Es necesaria la restitución. Es necesaria la restitución. A menos que ya estés muriendo en una cama de hospital y que ya no puedas salir, ni pararte, ni caminar. Ok, Dios no te va a pedir más allá de la cuenta. Pero si estás sano, puedes caminar, puedes ir a buscar a aquellos que dañaste. Es necesario que vayas a buscar y que pidas perdón a aquellos que dañaste. ¿Sí? Sí estamos entendiendo. Esa es la ley de la restitución. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, en el 6, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Traerá un carnero. Traerá un carnero. Ok, este carnero, eso es para los que pueden decir, no, es que me estás condenando, eres un legalista, porque yo soy salvo por gracia y Cristo murió, entonces yo y Dios nada más. No tengo que ir a pedir perdón a nadie, ni a darle cuenta a nadie, ni a darle a conocer mis pecados a nadie. Nada más yo y Dios. Cristo murió por mí. Él me salvó, Él me rescató y Cristo murió por mí. ¿Ok? Aquí precisamente está la figura de que Cristo muere por nosotros y Él justifica nuestros pecados en el 6. Y para expiación, o sea, para perdón de la culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto, es decir, creerá en Jesucristo, ¿me explico? Sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote por la expiación. Pero observen acá, este carnero representa a Jesucristo. Sí, tus robos, tus insultos, tus daños que hiciste, todo eso son perdonados. ¿Por qué? Por el carnero, por Jesucristo. Que Él murió en la cruz por ti, y si tú te arrepientes, ahí está la ofrenda que Dios acepta. Pero acuérdate que antes dice, aparte añadirás la quinta parte. O sea, no era nada más, tú robaste, bueno, pues entonces trae tu corderito que representa a Cristo y ya nada más. ¿Y al otro qué le debo devolver lo que lo robé? No, nada más tú y Dios, nada más. ¿Verdad? ¿No era la ley de la restitución? La ley de la restitución que es, ok, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres ser perdonado? ¿Estás arrepentido? Sí, trae tu carnero, es Jesucristo, me explico. O haz tu ofrenda, es Jesucristo, la propiciación. Ajá. Pero aparte, ve y devuelve todo completo y además añade la quinta parte. ¿Sí? Para que el cordero te justifique tus pecados, págalo completo y añade todavía la quinta parte. Esa es la restitución, la ley de la restitución. ¿Ok? 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hasta entonces es que la persona será perdonada. ¿Hasta qué? Hasta que crea en Cristo, pero aparte, hasta que vaya y restituya el daño hecho. De otra manera, no. Teniendo oportunidad, si no lo hace, entonces va cargando con su culpa. Razones por qué restituir. Primero, porque Dios lo manda. Ya, con eso ya sería suficiente. Dios lo manda, voy a restituir. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Observen otra vez. Estamos aquí en la descripción de lo que se necesita para que la persona sea restaurada totalmente. Lavaos y limpiaos. Esto está haciendo referencia al arrepentimiento, a la conversión. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ok. Esto es una obra conjunta. Primero es que la persona
Ahora sí que se aparte del pecado y aparte, pues de que cree en Jesucristo, el cual quita el pecado del mundo. ¿Ok? Dejad de hacer lo malo. Aquí otra vez, dejad de hacer lo malo. ¿Quién tiene que dejar de hacer lo malo? Se arrepiente. Aprended a hacer el bien. Hay dos partes. Deja de hacer lo malo y aparte aprende a hacer el bien. Hay personas que solamente pudieran dejar de hacer lo malo, pero no aprender a hacer el bien. Y hay personas que quieren aprender a hacer el bien, pero sin apartarse de lo malo. No se puede. Son las dos o nada. Buscad el juicio, entendiendo como el juicio como esa capacidad que tenemos para razonar, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dice, buscad el juicio, busca conocer qué es bueno y qué es malo. Y por eso es bueno entonces escudriñar las Escrituras, para que tengas juicio, qué es bueno, qué es malo. Y luego dice, restituid al agraviado, un punto en el cual ahorita nos centramos. Restituir al agraviado. Si haces todo lo demás y no has restituido, estás falto en algo. Y entonces no va a funcionar bien. Imagínate que es como si un carro, la persona le echa gasolina, le echa aceite, llantas, lo lava bien, etcétera, y no le echa anticongelante. Ya de todas las 500 cosas que tiene que estar bien, ya lo revisé. Anticongelante, no creo que haya problema, es una nada más, es una cosa. ¿Qué va a pasar? Se le desviela ya. ¿Sí me están entendiendo? ¿Son todas o nada? Ajá. Restituir. Restituye al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ahora sí, ¿ya checaste todo? Líquido de frenos, anticongelante, aceite. ¿Ya todo está bien checadito? Pues entonces ahora sí, vámonos de viaje. ¿Ya se entiende? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ahora sí, te perdono. No importa que tus pecados sean del tamaño de un volcán, te perdono, así lo prometo, dice Dios. Ajá. Como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, etcétera. Entonces la primera razón, ¿por qué es importante restituir? Porque Dios lo manda. La segunda, porque la persona que restituye tiene una buena conciencia. No anda con una conciencia atormentada, ni se tiene que andar escondiendo. Ahí va con su Biblia, va bien contento, y de repente ve a aquel que robó. ¿Qué va a decir? Pues sí, su misma conciencia lo reprende. Sabe que el otro no lo va a ver con buenos ojos, ¿verdad? Fíjate cómo se para una persona a predicar ahí en una casa donde sabe que él anduvo con la esposa de amante y que el fulano hasta los vio una ocasión ahí cerquitas y hasta le llamó la atención y él lo negó y le dijo de palabras y eso. Ya pasaron 2 años y de repente ahora por casualidad, porque luego se dan las casualidades, dicen el mundo es muy pequeño, ahora ya lo invitaron a predicar porque es un hermano muy entregado a Dios, está predicando ya, pero nunca restituido, y ahora va y lo llevan a esa casa donde es la señora de casualidad, ¿no? ¿Crees que querría entrar? Pues ¿cómo? Pues no, ¿verdad? Pero qué diferente, ¿verdad? Que este adúltero reconoce a Cristo, se arrepiente y le vienen ahí todos sus adulterios que hizo y dice, entonces tengo que ir a restituir. Y luego ahí el diablo, ¿para qué vas? Te van a matar. No voy. Pero ahí el Espíritu Santo restituye y obedece al Espíritu Santo. Ajá. Va y restituye. Pide perdón. Que a lo mejor el marido lo toma de a loco y dice, estás loco ya. Ok, pero ya fue y pidió perdón. Al rato se da la casualidad otra vez y lo llevan a predicar ahí. ¿Crees que se esconda? No, al contrario. Va a decir, Señor, gracias por darme esta oportunidad. ¿Sí ya se entiende? Y con la cara en alto. Ajá. Tiene una conciencia tranquila. De que dice, sí, ellos saben cómo fui yo, pero también saben que hubo un tiempo en el que yo reconocí que yo estaba mal. La vez que me dijo, que me llamó la atención, yo lo negué y también hasta me puse al tú por tú y le dije, etcétera, y hasta lo amenacé y le dije que lo iba a matar. Pero después yo vine humillado diciéndole que yo era el que estaba mal.
Ahora yo les vengo a decir que ellos son los que están mal, con la autoridad de Cristo Jesús. Qué diferente es eso, ¿verdad? Qué diferente es eso. La restitución, por la restitución, por la restitución. Vamos a Lucas 19. Vamos a ver un ejemplo de restitución. Lucas 19, del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un ejemplo especial de restitución. Jesús andaba predicando, la gente lo seguía, las multitudes se apiñaban ahí, no lo dejaban a veces ni respirar. Y un hombre llamado Zaqueo, que era publicano, era jefe de los publicanos y rico, pero era chaparrito, así como yo. Él quería ver a Jesús, pero no podía, obviamente, porque las multitudes no lo dejaban. Sabía que él se acercaba, con un codazo lo mandaban hasta allá. No podía, pero él, en esa necesidad que tenía, en esa hambre que tenía de buscar a Dios, de ver a Jesús, pero que era más allá que una simple curiosidad. Yo estoy seguro que ya el Espíritu Santo estaba obrando en él, y él veía sus riquezas y su conciencia le reprimía: sí, mira, tu casa está muy lujosa, pero es por puros robos, por puras fraudes y tranzas que has hecho. Y cuando salía, lleva su camioneta blindada y con vidrios polarizados, ¿verdad? Para que no lo vieran, porque sabía que si sabían que era, tal vez hasta rocazos lo agarraban. Esa era la realidad de este hombre. Era infeliz, con su casa lujosa, con dinero, pero era infeliz. Y escuchaba de Jesús, el hombre santo, que no tenía ni camioneta, pero que no tenía ni burro, pues, para que me entiendas, pero que era santo, que andaba haciendo el bien. Y él se sentía entonces acusado. Yo necesito conocer a ese hombre. Yo necesito saber quién es ese hombre. Ya se entiende, no era nada más curiosidad, era una necesidad interna que tenía. Quería conocer a Jesús porque él estaba vacío. Él quería. Tal vez él decía: ¿qué hago? ¿Destruyo mi casa? ¿De qué me ha servido ganar y robarle a todo el mundo? ¿De qué me ha servido? Estaba desesperado, el Espíritu Santo lo estaba llamando. Y entonces, queriendo ver a Jesús, pero no pudiendo por sus condiciones físicas, encontró una idea. Ese es un ejemplo de las personas que sí quieren buscar a Dios. Las personas que no quieren buscar a Dios siempre encuentran un pretexto para no asistir a la congregación, para no leer su Biblia. ¿Cierto o no? Ajá. ¿Y por qué no fuiste a la congregación? No, es que, ¿qué crees? Que se enfermó mi niño, tenía tosecita, y para no arriesgarlo, por eso ya no fuimos. Es que me quedé sin dinero. No, es que nos dormimos bien noche y pues nos quedamos dormidos. Pues sí. Pues ahí está la necesidad. Pero el que tiene necesidad verdadera de ver a Jesús, ese busca siempre una alternativa para poder ver a Jesús, como lo hizo Zaqueo. ¿Qué hago? Y dice: de seguro va a pasar por este camino. Ahí hay un árbol. El árbol sicómoro es un árbol grande que tiene sus ramas extendidas como si fuera un hongo, así, de manera que él vio la oportunidad. Me subo a ese árbol, me siento en la rama y de seguro que ahí lo voy a ver, segurito ahí lo voy a ver. Yo necesito ver a ese hombre, porque él sí es feliz, yo no. Se subió sin importarle que lo vieran o que se burlaran de él. Se subió, se sentó en la rama y estaba esperando a que Jesús pasara. Y para sorpresa de él, no solamente él lo vio a Jesús, sino Jesús lo vio a él. Yo creo que cuando le dirigió la vista, tal vez está un tanto con miedo, diría: y me descubrió. A ver si no me dice que yo soy ratero y soy ladrón. No, para sorpresa, ¿sabes qué?
le llamó por su nombre. Sí lo conocía. Y si lo conocía por su nombre, Zaqueo, y me conoce. Y sí sabía que era ladrón, pero no le reprochó ahí sus pecados. ¿Por qué? Porque a los fariseos sí, hipócritas, como sepulcros blanqueados, sí, hacen muchas oraciones, van y roban a las viudas y luego como pretexto hacen oraciones hipócritas. Y este hombre también era ladrón, eran los dos ladrones, pero ¿por qué este no le dijo? ¿Por qué? Porque su corazón estaba quebrantado. Él veía a Jesús de distinta manera. Los otros ven a Jesús así acusándole. Ahí al acecho estaban los fariseos. Y este Zaqueo no, él estaba, Señor, ayúdame. Sí se entiende. Cuando Jesús lo vio, no lo descubrió sus pecados. Jesús lo sabía, pero no lo descubrió. Al contrario, dijo: Zaqueo, desciende y que voy a posar en tu casa. ¿Cómo? Mire nada más, Jesús, a él sí le dice. Y es un escándalo, una polémica ahí se armó. Él llegó a su casa, entró, y llegando ahí, Jesucristo no lo amenazó, sino que solamente él, estando tan contento y diciendo: Señor, mira nada, mi casa está muy lujosa, pero tú sabes que ha sido de pura tranza, Señor. Por eso, Señor, yo hoy me comprometo a dar mi dinero a los pobres. La mitad de mis bienes, Señor, doy a los pobres, porque la verdad ni me pertenece, Señor. Y si en algo he defraudado a muchos, que tú sabes que sí ha sido, Señor, se lo devuelvo. Señor, la ley marca el 20% más. No, Señor, yo se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué veía Jesús aquí en este hombre? Este hombre sí está arrepentido. Este hombre ya no quiere ser el mismo. Este hombre ya no quiere ser el mismo ladrón, el mismo trácala, como dicen. Este hombre quiere cambiar. Y empezó a confesar ahí: yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Cómo se pudiera ver al otro día la casa de Zaqueo? Yo creo que estaba rodeada y haciendo filas las personas. Vamos, allá dicen que el chaparrito es el ladrón que dicen que está repartiendo dinero, que está dando dinero, vamos. Y hay gente, mucha gente, y él dando dinero. Ajá. Y también a los que había robado. Sí, a mí me robó, pues vamos, dice que también está regresando hasta 4 veces a aquellos que robó. Sí, pues vamos. De seguro no dudo que algunos hasta le inventaron: sí, a mí también me robaste, etcétera. Pero tú veías ahí él dando. Yo me lo imagino así al otro día, después de que pasó Jesús por allí. Pero después, tal vez un año después, ya cuando Zaqueo pudo haber acompañado a uno de los apóstoles, a uno de los discípulos de los 70, predicando el evangelio, y que alguien lo veía, ahora sí ya con su Biblia, ¿sí me están entendiendo? Andando ahí con los discípulos, con los predicadores. ¿Crees que alguien pudiera haberle dicho: mira ese hipócrita, ahora sí ya se las da de muy santo, si a mí me robó, a mí me estafó? ¿Crees que dirían eso? No, al contrario, ¿qué dirían? Desde que Jesús llegó a su casa, devolvió todo, ya no robó, y ahora mira, ahora anda predicando. Pobrecito, sí, se fanatizó, pero no lo acusarían de hipócrita. ¿Sí se entiende? Esa es la diferencia. Por lo tanto, el tercer punto, la tercera razón por qué es importante restituir. Porque cuando tú restituyes al dañado, ellos entonces van a glorificar el nombre de Dios. Ellos van a glorificar el nombre de Dios, porque van a decir: Jesús sí cambia. Desde que Jesús llegó a la casa de este hombre, ya no es el mismo. Cambió. Primero te robaba, ¿sí te acuerdas? Cuando nos cobraba de más y aunque le decíamos que no teníamos, él no le importaba, ¿sí te acuerdas? Pero desde que Jesús llegó a su casa, no, ahora vieras qué cambio. Ahora ya hasta te da, ahora te invita y te da de comer. Jesús sí salva. Bendito seas Dios. ¿Sí me explico? Cuando una persona restituye, los demás entonces glorifican a Dios. Por eso es importante la restitución. Y entonces ya con esto entendemos por qué al ladrón, al que se murió a un lado de Jesús, por qué Jesús no le dijo: ni modo, ladrón, no te puedo perdonar porque no puedes restituir. ¿Le dijo eso Jesús? No. ¿Por qué no le dijo? Porque este hombre ya no iba a seguir viviendo. ¿Quién lo iba a ver después? Pues nadie. Lo iban a meter a la tumba y ya. Nadie iba a decir: ese es un hipócrita. ¿Quién? Pues ya se iba a desaparecer. Pero para los que seguimos viviendo acá, para los que seguimos caminando acá y que te vas a encontrar a las personas con las que viviste, con las que les dañaste, a las que les robaste, a las que... es necesario. Si no restituyes, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Ya se entiende? Esa es la razón.
¿En qué hay que restituir? Si tú robaste, si tomaste lo ajeno y lo tienes en tu casa, devuélvelo. Sí, un objeto. Agarraste un pandero, una guitarra y te la robaste, devuélvelo. Si de una tienda, de un centro comercial tomaste algo, pues ve y regrésalo. Si del vecino te robaste un gallo, un gato, devuélveselo. Una pala, regrésaselo. Lo que tú hayas tomado, regrésalo. El que sabes que no es tuyo, regrésalo. Y si no lo tienes, pues entonces págalo. Y si no lo tienes, pues paga el costo. Y es más, y si la pala que te robaste o el cuchillo que te robaste ya era viejito, pues compra el nuevo. Pero ¿cómo es nuevo? ¿Va a ser de más? Acuérdate que la restitución es hasta el 20% más. Entonces, ¿cuál es el problema? Si lo estamos entendiendo. ¿Pediste prestado dinero? Págalo. Pero no tengo. Pues entonces ve y habla con tus acreedores. Humíllate, pídeles perdón y diles que antes no te importaba. Y a lo mejor hasta tú sabes que pediste dinero con la intención de no pagar. Hasta aprovechas, ¿verdad? Decirle, ¿sabe qué, vecino? ¿Sabe qué, fulano de tal? ¿Recuerda cuando le pedí los 500 pesos y que ya nunca volví? Pues la verdad, lo hice con la intención de no pagarle. ¿Pero qué cree? Que ahora estoy conociendo a Cristo y sé que hice mal. Perdóneme. Y aquí traigo sus 500 pesos y es más, dígame cuánto más le debo. Y si no tienes, pues entonces mínimo voy a decirle, le debo 500 pesos y no tengo con qué pagarle. Le dejo 50 pesos para que vea que ahora estoy conociendo a Cristo y que quiero arreglar mis cuentas. Aquí está, perdóneme. Y deme oportunidad de irlo se lo pagando poco, o dígame cómo le pago, o con trabajo si quiere. El que no tiene, busca la forma, porque él quiere agradar a Dios. Si reñiste con alguien, si peleaste con alguien, le ofendiste, búscalo y pídele perdón. No, pero es que él empezó. Sí, él empezó, pero tú también le agrediste. Tú también lo ofendiste y le dijiste que era esto y que era un tal por cual y que se iba a morir de esto. Tú le ofendiste, tú lo dañaste. Tú ve y pídele perdón, sin reproches, sin decirle que él empezó, simplemente por lo que tú le hiciste o lo heriste. Fulano de tal, amigo, pariente, perdóname, porque tal día, si te acuerdas, que empezamos a discutir y yo me dejé llevar por lo que me dijiste. La verdad sí me hirió tus palabras, pero yo no tuve que haberte respondido así, porque ahora conozco a Cristo y sé que Él no hubiera hecho lo que yo hice. Perdóname. Esa es la restitución. Ofendiste, ve a pedir perdón. Eso se aplica también para los matrimonios, para el esposo que dejó a su esposa abandonada porque no se entendieron, pelearon, y porque se iba mucho con la mamá, y porque no tenía la comida preparada, y porque era fodonga, etcétera, y empezaron a pelear y la dejó el hombre. Pero ahora el hombre empieza a conocer de Cristo. ¿Qué es restituir? Volver a dejar las cosas a como estaban originalmente. Particularmente, no solamente objetos, sino aún estados, situaciones. Así, el ir a pedir perdón, ¿qué significa? ¿Te acuerdas que antes teníamos una amistad bien bonita? Pero desde que peleamos esa vez, ahora nos hemos encontrado y ya ni nos hablamos, ¿cierto o no? Vengo a pedir perdón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quiero restituir esa amistad que teníamos. Es volver a poner las cosas como estaban en su estado original. Así también el matrimonio. Que entonces el marido que dejó a la esposa, que regrese con la esposa y le diga: quiero restituir. Cuando nos casamos, cuando hicimos nuestro pacto, ¿te acuerdas que nos llevábamos muy bien? ¿Te acuerdas que andábamos de la mano? Pues ahora quiero restituir. Ahora estoy conociendo de Jesucristo. Ahora quiero que me perdones y quiero empezar nuevamente. Esa es la restitución. Con los hijos no se diga también. Cuando naciste, hijo, yo estaba muy ilusionado y te agarré en mis brazos. Recuerdo que le di gracias a Dios porque habías nacido, y hasta le prometí a Dios que yo te iba a cuidar, etcétera, etcétera.
pero después te abandoné, me dediqué mucho a mi trabajo, tal vez hasta anduve con amantes, me importó poco tú y tu mamá, etcétera, y me fui. Ahora estoy conociendo a Jesucristo y ahora entiendo que hice mal, por lo tanto vengo a pedir perdón. Perdóname, hijo, porque no te cuidé, perdóname también porque no te eduqué a como te debía de educar, porque estoy conociendo a Cristo y la Escritura me dice que yo tengo que corregirte, que yo tengo que cuidarte, que tengo que darte la manutención, pero tengo también que corregirte, castigarte cuando es necesario. Y no lo he hecho. Te he dejado que te descarríes como una ovejita, como un pastor irresponsable. He visto que te vas y yo no he hecho nada. He sido malo, perdóname. Muchos padres tienen que restituir con sus hijos porque no han hecho lo que les corresponde. Y así pudiéramos sacar una lista completa de restitución. Cuán importante es la restitución. Y volvemos al texto con el cual empezamos. Ezequiel 33, 14. Y cuando dijere el impío, de cierto morirás. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Si el impío se convierte, deja el pecado, hace justicia, restituye y camina en la ley de Dios, en la ley del amor de Dios, este obtendrá vida eterna y no morirá eternamente, como dijo Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Y con esto terminamos. Padre, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú nos muestras claramente, Señor, tu voluntad a través de la Biblia, Señor.